Conexión con Dios. Hoy vamos a tocar un tema que lo he titulado La obra de Jesús. Así se titula, La obra de Jesús. Y hoy vamos a meternos en la palabra y vamos a profundizar para conocer realmente lo que significó, por qué Jesús vino a la cruz, por qué vivió entre nosotros y por qué se hizo hombre siendo Dios. Y vamos a estudiar doctrina acerca de la obra de Jesús. Y es muy importante esto porque no solamente podemos vivir de experiencias, sino profundizar en la palabra de Dios. Y más como líderes, como personas que estamos sirviendo en una célula, en un ministerio, que tengamos la profundidad doctrinal para poder entender y también enseñar de acuerdo a lo que estamos recibiendo en este tiempo acerca de la obra de Jesús. Para comprender el origen de las cosas y la necesidad del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, debemos de meternos en la palabra y comenzarla a estudiar desde el Génesis y cómo se va desarrollando hasta el libro de Apocalipsis. Al leer el libro de Génesis, nos damos cuenta de las bendiciones que Dios le dio al hombre en el momento de su creación y las consecuencias que también trajo el pecado que cometieron Adán y Eva al desobedecer a Dios. Es importante mirar los inicios de la creación para comprender el porqué del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Acompáñenme en su Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Esta porción bíblica narra el momento en que Dios crea al hombre y también muestra el propósito por el cual Dios creó al hombre. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad. Sigue diciendo: sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Más adelante: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Hasta allí. Míreme acá, por favor. Antes de esta porción bíblica, la raza humana no existía. Fue en este momento donde Dios crea al ser humano. Y en este pasaje que acabamos de leer, Dios muestra y la palabra ilustra los beneficios que Dios le entregó al hombre en el momento de su creación. Allí dice la palabra, en primer lugar, Dios le da identidad al hombre. Dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra semejanza. En segundo lugar, Dios transmite un carácter, porque dice la palabra: hagámoslos conforme a nuestra semejanza. También en tercer lugar, Dios les da autoridad. Dice la palabra: y tenga potestad. La palabra potestad significa tenga mando, tenga gobierno. En cuarto lugar, Dios le da identidad sexual, porque dice la Biblia que varón y hembra los creó. Dios también les da su favor. Dice la Biblia: y los bendijo Dios. Este término significa una bienaventuranza. En sexto lugar, Dios le da la capacidad de progreso y de vivir una vida productiva, porque Dios le dice: fructifíquense, es decir, produzcan, progresen, avancen. Y en séptimo lugar, Dios les da fertilidad, porque les dice: multiplíquense, es decir, les da la capacidad de reproducción. Ahora, cuando vemos esto, vemos de que el ser humano es creado como un favorecido de Dios. Todo lo tenían en el huerto del Edén. Tenían abundancia, tenían calidad de vida, tenían provisión, tenían alimento, tenían salud, bienestar, relación con el Padre. Pero cuando Adán y Eva pecan, en ese momento ellos demuestran un acto de rebeldía, insujeción y autosuficiencia ante Dios. En el momento en que escogen su propio camino poniéndose en las manos de Satanás. Ese acto de Adán y Eva, después de recibir todas las bienaventuranzas, es un acto que nace en el libre albedrío del hombre. El libre albedrío es la voluntad propia. Dios no nos creó como robots,
como autómatas, sino que Dios nos dio la capacidad de decidir. Usted y yo tenemos voluntad propia. Y en ese momento Dios lo bendice al hombre, a la mujer, pero también surge alguien que es Satanás, que por medio de una serpiente comienza a ofrecerle otras cosas al hombre. Dice la palabra que Satanás se le presenta en forma de serpiente, porque Satanás desde el principio no se muestra como lo que es. Porque si Satanás se hubiera mostrado como es, hubiera espantado a Eva. Imagínese un demonio mostrándose, sale corriendo. Pero no, la serpiente en ese tiempo aún no es lo que es ahora, sino que la serpiente era un animal como cualquiera. Entonces Satanás se muestra y comienza a llenar el oído de Eva con mentiras y engaños, haciéndole creer que al tomar de esa fruta no iban a morir, sino que Satanás les dice: ustedes van a ser igual a Dios. Y ser igual a Dios significaba no necesitar a Dios. Ahora, ellos deciden por voluntad propia oír a Satanás, y por su acto de desobediencia ahora fueron expulsados del Edén y por consiguiente perdieron sus beneficios. En ese momento son destronados de la posición de privilegio que Dios les había otorgado. Y precisamente eso hace el pecado en la vida de una persona. Le quita la bendición de Dios, lo aleja de Dios y de sus beneficios. Más adelante en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5, versículo 16, se expresa esta realidad cuando el profeta Jeremías dice: la corona ha caído de nuestra cabeza, ay de nosotros porque hemos pecado. Entonces, yo quiero que usted entienda lo que pasó. En primer lugar, Dios crea al hombre con todos los beneficios, pero el hombre decide seguir otro camino. Y a causa de eso, ahora ya Jeremías, posterior a ese suceso, dice: ay de nosotros porque hemos pecado. Nuestra corona, la que estaba en nuestra cabeza, ha caído. Ahora, entendiendo esto, podemos mirar las consecuencias de ese acto de rebeldía de Adán y Eva. En el capítulo 3 de Génesis se narran todas las consecuencias que implicó el haber desobedecido a Dios. En primer lugar, dice la Biblia que hubo una maldición sobre la naturaleza. La palabra dice: maldita serás entre todas las bestias. Le estaba hablando a la serpiente. A partir de ese momento hubo una maldición que recaía sobre la naturaleza, sobre los animales. En segundo lugar, hubo un juicio sobre Eva, y Eva representaba a la raza humana. Y cuando la Biblia habla del juicio, dice la palabra que multiplicaré en gran manera tus dolores. Allí surge la enfermedad, la dolencia. Allí es cuando comienza a vivir el ser humano la catástrofe en su salud. En tercer lugar, la tercera consecuencia es que se le quitó al hombre el gobierno que tenía sobre la tierra. La palabra dice: con dolor comerás de la tierra por tu causa. Ya la tierra no estará bajo tu dominio, sino que ahora tú estarás bajo el dominio del príncipe de este mundo, que ahora es Satanás. En cuarto lugar, la consecuencia fue la miseria y la pobreza. Dice la palabra: maldita será la tierra por tu causa, espinas y cardos te producirá. Note lo que dice la Biblia: maldita será la tierra. En quinto lugar, hubo una muerte física y espiritual. Dice la Biblia: polvo eres y al polvo volverás. Por eso, más adelante el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Eso hizo el pecado en el hombre. Arruinó la naturaleza, trajo maldiciones sobre el hombre de enfermedad, trajo miseria, pobreza, muerte física, espiritual, le quitó al hombre la capacidad de gobernar. Y allí es cuando vemos por qué lo bueno de Dios se dañó. No fue porque Dios fuese malo, sino por la desobediencia que se representó en la rebeldía del hombre hacia Dios, no queriendo seguir a Dios, sino queriendo ser igual o superior a Dios. Ahora bien, esa es precisamente la razón por la que Cristo vino al mundo. Al mirar Dios la caída del hombre y las consecuencias de su pecado,
de antemano había preparado un plan de salvación para el hombre. Vaya en su Biblia, Primera de Pedro, bien adelante del Nuevo Testamento, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. El apóstol Pedro escribe de Jesús lo siguiente, dice la palabra: Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Míreme acá, por favor. ¿Qué significa ese texto? No fue que a Dios se le ocurriera hacer algo luego de que Adán pecó. Más bien, Dios, conociendo de antemano todas las cosas, ya tenía listo el plan de salvación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice la palabra: del cordero que fue inmolado. Sabe que la palabra inmolar es sacrificio. Del cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Lo que eso significa es que Dios, antes de crear a Adán, ya sabía lo que iba a pasar. Dios, en su presciencia, en su preconocimiento de las cosas, ya sabía. Por lo tanto, creó al hombre, lo bendijo, pero él sabía de antemano lo que iba a pasar. Entonces, antes de crear a Adán y Eva, dice acá, ya Dios tenía un plan de salvación. Por lo tanto, ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sucedió en la mente de Dios. Dice acá, el cordero que fue inmolado desde antes del principio del mundo. Después de la caída del hombre, el mismo libro de Génesis comienza a reflejar una serie de promesas acerca de un plan salvífico que era un pacto de Dios con el hombre. Cuando el hombre peca y es destituido de la gloria de Dios, ya comienzan a suceder una serie de acontecimientos que comienzan a anunciar la venida del Salvador. Es decir, cuando hubo el problema, cuando el pecado sacó al hombre de su plan original, ya a partir de ese momento surgió promesas de que el Salvador iba a venir. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la palabra: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Cuando se habla de esta palabra, está hablando precisamente del plan de salvación. Este texto revela a Cristo como la simiente del hombre, de la mujer. Recuerde que Él nació de María, era la simiente de la mujer. Y también dice que esa simiente de la mujer, Cristo, iba a pisotear a la serpiente. La serpiente es la manera como se muestra Satanás en el Apocalipsis. Este acto se cumplió en el Nuevo Testamento. Precisamente Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia: y despojó Cristo a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Precisamente triunfar es un acto de aplastar. Así como cuando usted mira una serpiente que se está moviendo en el piso, usted le coge la cabeza y se la aplasta, venció sobre ella. Entonces, allí es cuando se manifiesta cómo Cristo vino precisamente a vencer a aquel que había tomado el dominio. Después de la caída del hombre, desde el Génesis hasta donde termina el Antiguo Testamento, que es Malaquías, hay más de 300 profecías que fueron dadas durante todas las épocas acerca de la venida de un Mesías que le quitaría el trono de autoridad que tenía el diablo, el cual había sido entregado por el hombre en el Edén cuando pecó. El profeta Jeremías, 600 años antes de Cristo, dijo en Jeremías 31:31, él dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vienen días, él profetiza y dice: vienen días donde habrá un nuevo pacto, algo que se va a hacer, que Dios va a cumplir, que prometió desde tiempo atrás. Cuando Dios vino a la tierra se cumplieron precisamente todas esas profecías acerca de Él. Cuando Cristo ya aparece en escena,
Cuando Él nace, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 21, Él mismo dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El escritor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 24, dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Entonces ya la Biblia habla de un pacto nuevo. Ya Jesús aparece en escena. ¿Y a qué vino Jesús? ¿Qué vino a hacer Él? Precisamente ese pacto del que habla la Biblia hablaba en primer lugar de la salvación de aquello que se había perdido. ¿Recuerda cuando Jesús dijo: yo vine a salvar lo que se había perdido? Es decir, Él vino en un plan de rescate, así como cuando alguien está secuestrado por la guerrilla en el monte, entonces hay una promesa de que alguien va a llegar a salvarlos, entonces aparece el Salvador y dice: yo vine a rescatarlos. Eso se llama el plan de redención. Cuando Cristo nos sacó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces lo primero que Él viene a hacer es a salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, Él vino a deshacer las obras de Satanás. Es decir, vino a quitar el dominio de Satanás sobre nosotros. Porque en el momento en que Adán y Eva pecan, le entregan la autoridad al diablo. Usted recuerda en Lucas capítulo 3, cuando el diablo se presenta ante Jesús y le dice: yo te puedo entregar todo lo que a mí me ha sido entregado. Fue cierto eso, porque tiempo atrás Adán y Eva le entregaron al diablo el dominio y la autoridad. Por eso la palabra lo llama el príncipe de este mundo. Esa autoridad no se la dio Dios, se la dio el hombre, porque el hombre la tenía. Pero allí es cuando aparece Dios para deshacer, para quitar el dominio de Satanás sobre nosotros. En tercer lugar, Él vino a poner su Espíritu Santo en nosotros. Vino a llenarnos de su presencia. Vino para que lo conociéramos a Él y nuestro espíritu volviese a nacer. En cuarto lugar, vino a establecer el reino de Dios. Es decir, vino a darnos una vida nueva. Vino otra vez a retomar del plan original y llevarlo a cabo en cada uno de nosotros. Y en quinto lugar, vino a darnos eternidad con Dios. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando hablamos de eternidad con Dios, es que Cristo vino a asegurar nuestro destino final. Entonces, ese pacto del cual habla la Biblia, el pacto, habla de rescate, de quitar el dominio de Satanás, de poner su Espíritu Santo en nosotros, de establecer el reino de Dios en nuestras vidas y de darnos eternidad en el cielo. Ahora, ¿por qué era necesario que Cristo viniera? Porque precisamente el que tenía el dominio, las llaves, la autoridad, el certificado de dominio era Satanás. Y allí es cuando se ve la necesidad de que alguien venga a quitarle eso que él le quitó a Adán. Abra su Biblia en Levíticos, Antiguo Testamento, capítulo 25, versículo 25. Levíticos 25, 25. Dice la palabra: si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Este texto muestra por qué fue necesaria la venida de Cristo. El ser humano entregó en manos de Satanás a cambio de algo, claro, una promesa falsa, pero entregó el dominio, la autoridad, el poder. Entonces dice: el pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Era necesario que Dios precisamente se hiciera hombre y viniera a rescatarnos del gobierno de Satanás, porque solo en la condición de hombre rescataría lo que el hombre perdió. Vaya ahora al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo
21. Dice la Biblia: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por medio de qué hombre entró la muerte? Adán y Eva. Entonces dice, también por un hombre la resurrección, es decir, la nueva vida. Ahora, cuando vemos a Cristo, dice que Él se despojó siendo Dios y se humilló y se hizo hombre y vivió entre nosotros. No fue un acto fácil. Había que pagar un precio por el pecado, ofreciéndose como sacrificio en la cruz del Calvario. Por medio de la muerte, vencer al que tenía el imperio de la muerte, meterse al mismo infierno para vencer a Satanás y los demonios, quitar la autoridad legal que tenía Satanás sobre el hombre. Cuando vemos la obra de Cristo, realmente vemos lo trascendental de su obra en la cruz del Calvario. Muchas veces nos quedamos con la historia y con la tradición, pero no conocemos a profundidad lo que significó la muerte de Cristo. Una persona que quiera entender tiene que ver la Biblia, tiene que profundizar en ella. Pero allí, en la medida en que usted profundice en la palabra y la verdad de Cristo sea revelada a su vida, su libertad va a ser cada vez mayor, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo tuvo que hacerse igual a nosotros. Dice Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que se dio a sí mismo para que muriese en la cruz del Calvario. Él se hizo hombre. Él tenía que pagar un precio por el pecado del hombre, porque había un acta legal sobre el hombre donde se decía: usted perdió el dominio porque usted cometió una culpa. Pero allí dice la palabra que Jesucristo vino a pagar por el pecado del hombre. Ese acto fue un acto de violencia, porque todo el pecado cayó sobre Él, toda la ira cayó sobre Él. Aún Jesús no quería ir a esa cruz porque iba a ser muy difícil ese momento. Él dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Él fue a la cruz. En un momento el Padre lo abandona, dejándolo solo porque está cayendo el pecado. Aún hubo truenos en el cielo, se oscureció el cielo. Un momento, hermano, terrible, donde muchas cosas sucedieron. Demonios se movían por todos lugares. Allí murió Jesús en la cruz del Calvario. Seguramente Satanás pensaría que va a ganar con morir solamente, pero Jesucristo, dice la palabra, que aún descendió a los mismísimos infiernos y despojó a Satanás, le quitó la autoridad legal. Ya Él se le presentó a Satanás y le dijo: ya no tienes derecho sobre el hombre, porque yo pagué el precio de rescate por el hombre, que fue mi sangre. Ahora te quito la autoridad, ya ningún acta hay sobre el hombre, le doy libertad en el nombre del Hijo de Dios. Fue un acto de amor, de entrega sin límites y de triunfo. Ahora, cuando Cristo resucita, se revela a sus discípulos. Y miremos la palabra, lo que significó su resurrección y cómo ahora las consecuencias del pecado Dios las revierte y ahora trae bendición. Dice la palabra que cuando Adán y Eva pecan, hay una maldición sobre la naturaleza, sobre la raza humana. Pero cuando aparece el Hijo de Dios, dice en Romanos capítulo 5, versículo 18: por la justicia de Cristo vino la justificación que produce vida. Por la justicia de Cristo vino la justificación que produce vida. Cuando la sangre de Jesucristo tocó la tierra fue bendita a causa de la sangre del Cordero de Dios. Esa naturaleza de pecado que habíamos sido sacados, expulsados del Edén. Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ahora potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces Dios revierte, ya no hay maldición sobre la tierra, sino que ahora les dice: el que crea en mí tiene la bendición sobre su vida.
La segunda obra del pecado, hubo un juicio sobre Eva, lo cual trajo a la raza humana dolor y enfermedad. Pero la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:24 dice: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Entonces, lo que eso significa es que al aceptar a Cristo en el corazón, Dios quita la maldición. Ya no viene esa atadura demoníaca de enfermedad, de opresión, de demonios que daña, que enferma, sino que en Él, dice la palabra, que en sus llagas hemos sido curados. La tercera obra de pecado, dice la palabra que Dios, o más bien le es quitada al hombre el gobierno sobre la tierra. Le fue quitada la autoridad, la potestad que el hombre tenía. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Cristo muere, le quita la autoridad a Satanás y él la toma. Y más adelante en Lucas capítulo 10, versículo 19, dice: por lo tanto os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces Dios recupera la autoridad del hombre y se la entrega al hombre y les dice: yo les doy potestad, les doy de nuevo la autoridad. La cuarta obra del pecado fue la miseria, la pobreza. Satanás vino para traer miseria en el hombre, pero cuando aparece Jesús, Jesús dice en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Yo me hice pobre, dice Jesús, para que ustedes fuesen enriquecidos. Amado, yo deseo que seas prosperado ahora en todas las cosas. Dios vino a romper el yugo de la esclavitud, de la miseria. La quinta obra del pecado fue la muerte física y espiritual. Pero ahora vemos en Jesús a un redentor. Colosenses 2:13 dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y lo que eso muestra es que ahora Cristo aparece para darnos una vida, y una vida en abundancia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tremenda esa obra, ¿no? Tremenda la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Podemos mirar a un hombre que fue creado bajo la bendición, pero él mismo quiso seguir otro camino y fue expulsado de la bendición. Pero como Dios de antemano tenía preparado un plan en el que el hombre iba a ser redimido por la cruz del Calvario. Ahora, entender esto no se entiende con la lógica, no se entiende con la razón, se entiende por la fe. Se entiende cuando yo determino creer en Él, porque aunque no podemos verlo físicamente, sí tenemos que entender de que hay una realidad de pecado. ¿De dónde surge el pecado? ¿De dónde surge la maldición? ¿De dónde surge la violencia? Hoy en día vemos a una sociedad que está alejada de Dios, una sociedad que no quiere mirar a Dios, pero también vemos una sociedad que está viviendo la consecuencia de su incredulidad y de su pecado. Pero allí es cuando usted y yo tenemos que aprender a vivir una vida diferente. Ya la tierra sobre la cual yo camino, sobre la cual yo trabajo, sobre la cual yo me empeño a sacar adelante, entiendo que mi tierra ya no es una tierra de maldición, sino de bendición. Hoy podemos declarar que Colombia no es un país de maldición, sino un país de bendición, porque la sangre de Cristo tiene poder sobre nuestra nación. Fallamos cuando le damos más valor al diablo del que le da la Biblia. Fallamos cuando el temor al diablo nos aleja del propósito de Dios. Fallamos cuando tratamos de sacar nuestra vida adelante afuera sin el poder de Dios. Fallamos cuando queremos ser santos sin el Espíritu Santo. Fallamos cuando el enemigo se nos levanta
y creemos que el enemigo va a destruir nuestras vidas cuando lo que ha determinado nuestra vida es una palabra de Dios. Iglesia, es el tiempo de levantarnos en fe, de no darle el mayor valor al diablo que el que le da la Biblia. Entender que Jesucristo es el creador, Satanás es un ser creado. Entender que aunque Satanás vino a hacer algo bajo la autoridad que le dio el hombre, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y Jesucristo está en tu corazón, está en mi vida. El diablo sí puede andar como león rugiente, pero dentro de usted, dentro de mí, está el león de la tribu de Judá, el poderoso de Israel, el Jesucristo que venció en la muerte, venció aquella sepultura, se levantó de entre los muertos y ahora vive entre nosotros. Necesitamos tener fe para saber de dónde venimos, pero también para dónde vamos. Tener fe para entender cómo mirar una enfermedad, cómo mirar un momento de crisis, cómo mirar un momento de escasez. Porque aunque Cristo murió por nosotros, aún el plan perfecto de Dios está por desarrollarse. Usted y yo no hemos terminado la historia sigue y continúa, y cuando muramos vamos a ir al cielo y viviremos en plenitud con Dios. Esta tierra que usted y yo estamos viviendo, la estamos viviendo de una manera pasajera. Y tenemos que aprenderla a vivir en el poder de Dios. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, porque su caminar en la tierra tiene que estar determinado en la obra del Cordero de Dios. Lo que usted viva, como usted enfrente las cosas, como usted vea las circunstancias, como usted vea al enemigo, como usted vea las crisis, tiene que ser bajo el sustento de la roca que es Cristo, y entender de que aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, Jesucristo dice: no teman, yo he vencido al mundo, mi victoria te pertenece, tú vas a salir adelante, el enemigo no podrá destruirte, el enemigo no va a dañar la simiente de tu vida. Necesitamos tener fe. El apóstol Pablo decía: yo camino por fe, no por vista. Yo camino por fe, y la fe está determinada en lo que dice la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted debe de caminar por fe. Usted nunca debe de claudicar entre dos pensamientos, porque el que murió por usted es Cristo. Hoy en día hay cantidad de religiones, hay cantidad de sectas, pero la única religión que puede decir que tiene cruz es la cruz de Cristo, porque hubo alguien que tuvo que venir y morir en la cruz del Calvario. Y le quiero decir algo: ese es el Dios verdadero. No hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Necesitamos entender y conocer a Cristo. Quizás alguien pregunte: bueno, si ya Cristo vino, ¿por qué el mundo sigue igual? Porque el mundo no lo conoce. La persona que conoce a Cristo es la que entra a vivir la victoria de Cristo. ¿Me está entendiendo eso? El mundo no lo conoció, pero usted y yo lo conocemos, y somos un grupo pequeño en medio de miles de millones de gentes. Por eso hoy podemos decir que Jesucristo es nuestro Señor, y gritarlo a los cuatro vientos. No le dé pena decir que es cristiano, no le dé pena decir que es un evangélico. Diga: yo vivo por la gracia del Cordero de Dios. Jesucristo es mi Señor. No es religión, es una relación personal con Él, donde yo entiendo la obra de la cruz, donde yo comienzo a caminar en la victoria de la cruz, donde yo comienzo a vivir para Él, creer en Él. Ya Satanás fue derrotado y Cristo me dio la derrota. Dice la palabra que en breve Dios destruirá a Satanás. Satanás fue derrotado, pero no fue anulado. Será anulado en el Apocalipsis. Y el apóstol dice: en breve. ¿Sabe por qué en breve? Porque para Dios un día, miles de años, es como un segundo. En breve Satanás será totalmente destruido, pero el que permanece en la palabra vivirá para siempre, dice el Señor. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. No caigamos en el pecado de Adán y Eva, que teniendo la bendición de frente escogieron
otro camino. Porque usted y yo hoy tenemos la palabra de Dios. Tenemos el favor de Dios. Es un camino angosto, porque es un camino de obediencia. No es un camino de libertinaje. No es de hacer lo que yo quiera. No es de hacer lo que a mí me atraiga. No es de hacer lo que a mí me llame la atención. Es hacer la voluntad de otro. Y eso cuesta. Hacer la voluntad de otro cuesta. Pero hoy usted y yo estamos en la misma condición que un día estuvo Adán y Eva. Porque Adán y Eva estaban bajo la bendición de Dios, pero se presentó Satanás. Ese mismo Satanás se le presentó a Jesús. A Jesús no le pudo ganar, porque en el desierto Jesús lo reprendió. Pero usted y yo diariamente nos encontramos con ese demonio afuera. Se viste no de serpiente, sino de una mujer muy bonita, o de licor, o de dinero, o de pasiones, o de rumba, o de cantidad de situaciones que nos alejan de Dios. Y Dios no puede obligarnos a que le obedezcamos. Pero allí es cuando Él envía a su Espíritu Santo para darnos ese poder y esa autoridad, ese dominio propio para decirle no al pecado. Hoy usted y yo podemos ser expulsados del huerto del Edén de nuestras vidas. Podemos ser sacados del propósito de Dios por el pecado. Así es que, al igual que Adán y Eva, necesitamos ahora decirle: yo no voy a pecar, no voy a ser rebelde, no voy a ser insujeto, no voy a ser desobediente, no me voy a mostrar autosuficiente ante Dios. Hoy en día la sociedad le ha dicho a Dios: no te necesito. Eso es lo que hace la sociedad. Lo mismo que Adán y Eva: no te necesito, prefiero seguir al diablo, prefiero seguir el caminar con el diablo. Pero allí es cuando la palabra de Dios muestra que Dios demanda y quiere obediencia de cada uno de nosotros. Iglesia, sirvámosle a Dios, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Ya usted es victorioso. Usted no va a ser victorioso. Usted ya hoy es victorioso. Usted ya hoy es salvo. Usted ya hoy es triunfante. Eso no está por suceder. Esa victoria la tenemos hace 2000 años, cuando Cristo venció sobre Satanás en la cruz del Calvario. Cuando los apóstoles salieron a predicar, la Biblia dice que Satanás cayó como del cielo, como un rayo. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya tenían autoridad. Usted y yo ya hoy tenemos autoridad. Si viene una enfermedad, tenemos la fe para decir: por las llagas del Cordero de Dios soy sano. ¿Cuántos han recibido sanidad milagrosamente de Dios? Levante la mano. Eso ya fue. Eso ya fue. Esa bendición ya fue. Ya la prosperidad económica ya está. ¿Usted quiere saber quién es pobre, hermano? Usted y yo hoy estamos aquí con ropa puesta, con una familia, con un techo donde dormir. Ya fue la bendición, la prosperidad. Prosperidad no es la cantidad de dinero, sino la paz que haya en el corazón del hombre. La paz, la felicidad, la tranquilidad. Ya fue. Y ese Cristo que ya fue dice: ¿cómo no te daré juntamente con Él todas las cosas? Sirvámosle a Dios no por lo que va a hacer, sino por lo que ya hizo. No le sirva a Dios por dinero. No le sirva a Dios por un interés. No le sirva a Dios por alcanzar una posición. No le sirva a Dios por un título. Sírvale porque usted y yo somos deudores del amor de Jesucristo. Tenemos que hablar de Él por la obra que ya hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La manera de cómo podemos retribuirle un poquito a Él es sirviéndolo. Sirviéndolo. Que el servicio es duro, por supuesto, porque es entrar al reino de Satanás. Pero allí es cuando Dios nos respalda y nos da la victoria. Sírvale al Señor, sírvale al Señor, sírvale al Señor, sírvale al Señor con amor, con pasión. Dígale al Señor: Señor, yo quiero servirte porque mi problema ya fue resuelto. Ahora yo quiero resolver el problema de otros. Yo quiero entrar al reino de Satanás y sacar y arrebatar las almas, porque esas almas no le pertenecen a Él. Vamos a orar más, vamos a clamar más, ayunar más, llenarnos
llenarnos de su gloria y decirle al Señor: Señor, yo voy a caminar en tus pies, voy a hablar con tu boca, voy a tocar la gente con tus manos, porque en mí está Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Por eso, y con esto termino, por eso Dios quiere que nuestra relación con Él esté basada en el amor. Que lo amemos por sobre todas las cosas. Porque ya lo que usted y yo realmente necesitábamos, ya Jesús lo solucionó. Ahora lo demás es añadidura. Por eso nuestra relación no debe de estar basada en un interés. Dios, ¿qué me puede dar? Sino más bien, yo qué puedo ofrecerle al Dios que ya me dio, que ya hizo la obra, que se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario. Que cuando usted ve ahora en Semana Santa esa película donde está crucificado derramando su sangre, usted pueda decir: Señor, gracias. Gracias por el sacrificio de la cruz. Y que usted pueda entrar en la dimensión de enamorarse de Jesús. Porque Jesús murió, pero Él venció la muerte y resucitó. Él no se quedó muerto, Él no se quedó en un escapulario, Él no se quedó allí en una cruz. La cruz está vacía y Jesucristo está en mi corazón, está en tu corazón, está en tu corazón, está en tu corazón. La cruz es señal de victoria, porque ahí hubo alguien que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Siempre que usted vea la cruz, entienda que la cruz partió la historia de la humanidad en dos. Tanto que a partir del sacrificio de Cristo inició el año cero. ¿Ha notado eso? El año cero arrancó. La gente no lo entiende. Los científicos tratan de darle otra explicación, pero usted y yo entendemos que a partir de la cruz empezó una nueva temporada para el hombre, una vida diferente, un nuevo Edén para aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.